La muerte ya no tiene poder sobre ti. La tumba no tiene poder sobre ti. El diablo no tiene poder sobre ti. Los demonios no tienen poder sobre ti. El mundo no tiene poder sobre ti. Ningún humano puede causarte un daño capaz de destruirte. Siempre y cuando seamos hijos de Dios y que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. Victoria total. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El tema de hoy se llama victoria completa. Esta palabra tú tienes que tomarla, creerla, porque es palabra de Dios, es una palabra, es una promesa para tu vida, siempre y cuando seamos hijos de Dios y que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. Victoria total. No le falta nada a esta victoria que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Para ello lo vamos a ver a través de esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Que no hay nada puede con nosotros si Dios está con nosotros. Si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. No hay arma creada por el ser humano, por la creación, por nada que pueda ser capaz de destruir tu vida, mientras estemos en Dios. Pero ahora la palabra es esta, entonces, victoria total, victoria completa. Lo hizo todo Jesús. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida estando muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados, separados. Pero Él dice, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Nada del pasado puede detenerte, de que digas yo hice algo malo de la cual yo todavía no puedo perdonarme o todavía me siento culpable. El enemigo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Porque el enemigo, una de las armas que usa es recordarte lo que Dios ya te perdonó, lo que Dios ya lavó, lo que Dios ya limpió. Y el enemigo, una de las armas es recordarte que hiciste algo y lo cual te quiere hacer sentir culpable y que Dios no te ha perdonado. La misericordia de Dios es grande y nos perdona cada día. Nos perdona el Señor de nuestras faltas delante de Él. Así que Dios nos perdonó, y si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo, perdonándonos todos nuestros pecados y anulando. La palabra anulando es una palabra obviamente griega que significa esto: anular, borrar, lavar. Metafóricamente la palabra significa una supresión. Nos lavó, borró y anuló todo. Vean lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta era que la paga del pecado es muerte. El diablo, Satanás, tenía un acta a su favor, algo que le daba legalidad para llevarte al infierno, porque el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte.
No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Entonces esa acta que Satanás tenía en su poder, que decía que tú y yo estábamos condenados porque habíamos pecado y que éramos condenados, reos, éramos para el castigo eterno en el infierno, porque teníamos que pagar la paga del pecado. Pero ¿qué dice la bendita palabra de Dios aquí? Que esa acta de decretos que tenía Satanás contra nosotros, que nos era contraria, Cristo la quitó en esa cruz del Calvario. Es ahí donde Dios, Jesús, nos da la victoria completa, la victoria total sobre todo. Nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre nuestra salud, sobre las enfermedades. Nos da victoria. Nos da victoria sobre los demonios. Nos da victoria sobre el mundo. Nos da victoria sobre la tumba. Nos da victoria en contra de los hombres que se levanten contra nosotros. Nos da una victoria total, completa. Mire, nos da la victoria ante el mundo. Nos da la victoria ante el diablo. Nos da la victoria ante los demonios. Nos da la victoria ante la tumba. Nos da la victoria ante la muerte. Nos da la victoria ante el infierno. Nos da la victoria ante cualquier hombre que se levante contra ti. Nos da la victoria ante cualquier arma forjada, preparada en contra de ti. Pero siempre y cuando tú creas esta palabra, no sientas que tú no tienes la autoridad, no tienes el poder que se te ha delegado, porque Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder sobre todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces estamos en situaciones difíciles, tenemos miedo, tenemos temor, tenemos incredulidad, tenemos queja, porque no hemos creído lo que Cristo ya hizo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5, dice así: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son nacidos de Dios? Amén. Amado hermano, tú tienes la victoria total ante el mundo. El mundo no te puede dominar si Cristo está contigo, si tú estás con Cristo. Si tú te sueltas de Cristo, el mundo te gana, te conquista y puedes ser esclavo del mundo. Pero si tú te tomas de Cristo, aquí está la promesa: ni el mundo podrá contigo, porque es uno de nuestros enemigos a vencer, el mundo. Vemos que la palabra de Dios nos dice también que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que aquí nos dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, vean, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Una de las armas poderosas que usa Satanás también es meterte incredulidad y temor. Vemos a través del Antiguo Testamento cómo las derrotas en el pueblo de Israel, las derrotas fue por el temor, porque tenían miedo, porque no tenían confianza. El temor es contrario a la fe. El temor es contrario a la fe. Por eso cuando el pueblo en el Antiguo Testamento tenía derrotas delante de sus enemigos, era por el temor, tenía miedo, y el temor es contrario a la fe. Y aquí que nos dice la palabra de Dios, que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Quién es? Dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo no tiene poder sobre tu vida, hermano. Eso créelo. Tómalo, créelo, camina por la calle, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. El mundo no tiene poder sobre mi vida, porque Cristo está en mí y Cristo ha vencido al mundo. Jesús lo dijo claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, Jesús, he vencido al mundo. Así que tú eres vencedor, tú eres victorioso. Pero es una victoria que estamos hablando, de una victoria total, no a medias. Dios no lo va a hacer a medias.
No, Dios nos va a ir llevando, dice la palabra, que nos lleva de gloria en gloria. Pero eso es a través de muchas. No vamos a tener tiempo para ver esta parte, pero vemos que el apóstol Pablo dice que a través de muchas dificultades vamos nosotros de gloria en gloria. También vemos que a través de diversas tribulaciones vamos obteniendo victoria, porque vamos venciendo, derrotando los obstáculos. Las situaciones que se nos ponen enfrente no nos tumban, no nos derriban, no nos hacen dar marcha atrás, no nos hacen ir otra vez al mundo, sino que vencemos, tenemos victoria, seguimos, avanzamos, tenemos victoria en nuestra situación y vamos adelante, y victoria tras victoria y de gloria en gloria. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero tenemos que creerlo, tenemos que creerlo. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que vencemos al mundo cuando creemos en Jesús. Ahora vamos a ver Lucas 10:19. Vean lo que dice la palabra de Dios. Esta es la autoridad, esto es lo que Dios nos da, nuestro Señor Jesús, a su iglesia. He aquí, os doy potestad, les doy poder, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Quiero leer esta palabra en otra versión. Vean cómo lo dice. Dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Otra versión lo dice así, y me gusta mucho esta, cómo lo dice. Esta es la victoria que nos da sobre el diablo, sobre Satanás. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Vean, Él nos ha dado potestad, autoridad, poder para derrotar al enemigo. Lo dice en Santiago 4:7. Escuchen: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá. Correrá de vosotros, se apartará huyendo de ustedes. Pero ¿qué dice? Someteos a Dios. Y aquí nos está diciendo que Él nos dará la autoridad para que derroten a Satanás, su enemigo. Lo dice en traducción del lenguaje actual. ¿Ven cómo Jesús nos da toda esa autoridad sobre el mundo, sobre Satanás? Y ahora vamos a ver qué dice Marcos 16:17. Cree esta palabra, hermano, llévala en tu corazón y no tengas miedo a nada. Camina con Dios y Dios te ha dado la victoria total. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor? Estas señales seguirán. No que nosotros vamos a seguir esas señales, dice que las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Esto nos está delegando autoridad también sobre los demonios. Pero ¿qué pasa, hermanos amados? Vuelvo a repetir lo mismo. Dios quiere fe, no temor. Dios quiere confianza, no incredulidad. A veces cuando se trata, miren hermanos, si viene una persona que parece que está endemoniada y los hermanos se alejan. No, yo no me acerco, yo no oro, yo no puedo. Es ahí, hermano, donde tú le estás dando autoridad al demonio. Pero si tú crees esta palabra y dices: esta palabra me la ha dado Dios, mi Señor Jesucristo, que yo puedo orar y echar fuera a los demonios. Viene un enfermo y dice: ¿sabes qué, hermano? Estoy enfermo y quiero que ores por mí. Tienen temor, tenemos pena. ¿Qué tal si no se sana? ¿Qué tal si no pasa? ¿Qué tal si no ocurre? Y es ahí donde el Satanás toma autoridad, los demonios toman poder. Dios nos está dando autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre el mundo, sobre cualquier persona humana que se levante en contra de nosotros para hacernos daño.
¿Por qué? Porque el Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero vamos a ver qué dice este salmo. Salmo 56:11, ¿lo tienen? Yo voy a leerlo en otra versión. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? No hay nada de qué temer. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo esto. No teman aquellos que pueden matar el cuerpo y después de esto nada pueden hacer. No les tengan miedo. Aunque se levanten con un arma, no tengas miedo. Dice, sino más bien temed aquel que puede matar el cuerpo y destruir tu alma en el infierno, y echar tu alma al infierno. ¿Quién es? Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que mira, victoria total. Si alguien te quita la vida, un favor porque estás con Dios. O sea, ninguna arma forjada contra ti prospera, ninguna arma tendrá éxito. Vamos a ver cómo Jesús nos da la victoria sobre la tumba y sobre la muerte. Vamos a ver que también la tumba no nos va a detener si morimos antes de que venga Cristo. La tumba no nos va a detener, ni aún la muerte nos va a detener. Amén, bendito sea Dios. Yo me gozo con la palabra, de verdad, porque es una palabra, es una promesa poderosa, que de verdad que si tú la crees, amado hermano, tu vida cambia, tu vida es transformada. Aunque venga la aflicción, aunque venga el problema, aunque venga la enfermedad, no importa, que pues nos separará del amor de Dios. Romanos 8:35, nada, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Así que cree, hermano amado, si te tomas de Dios, nada te puede hacer daño, ningún arma prospera contra ti. Tú tienes la victoria total, la victoria completa sobre todo. No es a medias. ¿Qué dice Apocalipsis 1:18? Dice así, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es Jesús hablando. Amén, dice. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo lo dice el Señor. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte. Por eso Jesús dijo muy claro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Él claro lo dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. O sea que la muerte, que tiene poder sobre toda la humanidad, que los puede matar, retenerlos en la tumba y luego en el juicio final entregarlos al lago de fuego que arde por la eternidad, esa muerte ya no tiene poder sobre ti si tú has creído en Jesús, si le has entregado tu vida a Cristo. Aún la tumba tampoco tiene poder sobre tu vida. ¿Por qué? Porque dice 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas no retienen al cristiano. Las tumbas aún no tienen poder sobre el cristiano. Precisamente yo quiero leer otra versión. Mira, esta versión habla del infierno, pero en otra versión lo llama así, mira. Dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. O sea que todo cristiano que ha muerto, la muerte no tiene poder sobre él. El cristiano no está muerto, el cristiano solo duerme.
Cuando Cristo venga, este cristiano se levanta de la tumba con cuerpos transformados y glorificados. No tengo tiempo para leer esta parte, pero lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Habla cómo se abren las tumbas, y es ahí donde se cumple. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es ahí donde se consuma todo, cuando los muertos en Cristo resucitan. La muerte ya no tiene poder sobre ti. La tumba no tiene poder sobre ti. El diablo no tiene poder sobre ti. Los demonios no tienen poder sobre ti. El mundo no tiene poder sobre ti. Ningún humano puede causarte un daño capaz de destruirte. Pero, hermano, tenemos que creer y confiar lo que Cristo ya hizo en la cruz. Solo obedecer. Voy terminando. ¿Qué es lo que pasa cuando un pueblo desobedece? Cuando un pueblo no se sujeta, no se somete, no obedece la voz de Dios. Es un pueblo incrédulo, un pueblo con falta de fe, un pueblo quejoso. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 1, del 42 al 45. Dice así: y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte, y os persiguieron como lo hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Hormá. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Este pueblo es el pueblo de Israel que salió de Egipto por mano poderosa de Dios. Moisés los saca y salieron, y Dios les prometió la tierra, pero ellos estaban a punto de entrar en la tierra. Se empezaron a quejar y, ojo, empezaron a tener miedo. Empezó a faltarles la fe. Vieron toda la gloria que Dios hizo, toda la gloria de Dios en el desierto, la mano poderosa de Dios. Pero a punto de entrar a la tierra prometida, fueron incrédulos. No obedecieron a Dios. Dijeron: no vamos a entrar. Manda algunos espías para que vayan y verifiquen la tierra, los enemigos. Cuando los espías vienen, 10 de ellos vienen con incredulidad, con miedo. No, dice: son gigantes, nos van a matar, nos van a destruir. Y precisamente por esa incredulidad Dios les dice: yo no estoy con ustedes, serán derrotados por la incredulidad, por la desobediencia. Amado hermano, esta palabra que hoy Dios te dio no es para todos, es solamente para aquel que tenga fe y confianza en Dios. Yo quisiera que fuera para todos, pero no. Lamentablemente para muchos no lo es. Pues hay incredulidad, hay miedo. Pero si tú crees en Jesús, todas estas promesas son para ti. Aquí vemos a este pueblo que fue derrotado y regresó llorando porque el enemigo lo derrotó. ¿Por qué? Por la causa de que ellos tenían temor. Hermano, no tengas temor, no tengas miedo. Yo a través de mi vida he aprendido a no tenerle miedo a nada ni a nadie. Y esta palabra Dios me la daba por una situación. Me estaba comunicando con algunos amigos por internet y me mandaban, siempre me dicen: ¿cómo estás? Y yo a todos les digo: estoy bien. Y dije: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué les digo a todos que estoy bien? A todos sin excepción, a todos siempre les respondo: estoy bien, aunque esté pasando por un tiempo difícil, tal vez enfermo, escasez, problemas familiares, pero siempre digo: estoy bien. ¿Por qué lo digo? Porque si Dios está conmigo y yo estoy con Dios, ni la enfermedad, ni la prueba, ni las aflicciones, ni los demonios, ni el diablo, ni el mundo, ni ningún hombre, nada puede hacerme sentir caído,
incrédulo, quejoso. Por eso Dios me daba esta palabra. Porque tú siempre tienes que decir, yo estoy bien, a pesar de la enfermedad, a pesar de la prueba, estoy bien porque Dios está conmigo. Tal vez te ha tocado ver, escucha hermano, que siempre que les preguntas, siempre se están quejando. Ay, es que no tengo para la renta. Ay, es que no tengo trabajo. Estoy mal porque mi mamá, estoy mal porque mi papá está enfermo, estoy mal. Y así se la creen y así viven así con esa vida de derrota, no de victoria, de derrota. Y cuando te empiezas a creer esa vida de derrota, que no tienes victoria y que no tienes la autoridad sobre cualquier cosa, cualquier fuerza, es ahí cuando siempre andas triste, caído, con problemas. A pesar de los problemas, gózate. Pablo encarcelado escribe la carta a los filipenses, la carta del gozo, porque Pablo habla del regocijo, del gozo en el Señor. Regocíjense, hermanos amados. Una vez más les repito, regocíjense, gozaos en el Señor. Esa carta habla mucho del gozo, del regocijo en el Señor. ¿Y Pablo dónde estaba cuando escribió esa carta? En la cárcel. Estaba en la cárcel. Sin embargo, él escribe esa carta diciendo, gócense a los que estaban libres. Entonces, amado hermano, no te decaigas, no te desanimes. El pueblo, por eso fue que Dios se enojó y dijo, vayan y ustedes enfréntense solos a sus enemigos y van a ser derrotados por ellos por causa de su incredulidad, por causa de su falta de fe en mí, que yo puedo darles la victoria. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:1, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También Romanos en ese mismo capítulo nos habla de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún la prueba, aún las dificultades, las enfermedades, Dios las va a tornar para un bien siempre y cuando tú le alabes en medio de la prueba. Apenas dimos una predicación hace 15 días, o no recuerdo, también fue, acuérdense, fue paz en medio de la tormenta. Entonces, amados hermanos, vamos creyendo la palabra, vamos creyendo y llevándola a nuestra vida real. Sí, estoy bien, a pesar de la dificultad, estoy bien porque Dios está conmigo. Romanos 8:31. Y le damos lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo. Si nos dio a su Hijo lo que más ama, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Y continúa diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo a veces nos acusa, pero recuerda que Él te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro y no le hagas caso. Dios ya te perdonó, Dios ya te lavó, Dios es misericordioso y perdonador. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿A ustedes? ¿A los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios es el que nos justifica, ¿quién te va a condenar? Si Dios te justifica, ¿quién más poderoso que Dios? ¿O quién sobre Dios para condenarte? Si Dios te ha justificado, te ha perdonado y te ha lavado de tus pecados. ¿Crees tu hermano? 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos un intercesor, Cristo Jesús, que murió por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por su amada iglesia, por su novia preciosa, que Él la ama como a Él mismo. Cristo ama a la iglesia como a Él mismo. Y luego continúa diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Iglesia,
¿quién? Dios le hace esta pregunta, a ver, dígame, ¿quién nos va a separar de ese amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? ¿Espada? Nada nos separa del amor de Cristo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Hermano, aún en la prueba, en las aflicciones, en la persecución, en la angustia, en peligro, en espada, eres más que vencedor, más que victorioso. ¿Y sabes qué significa esto? En la palabra griega, más que vencedor, significa, la palabra describe a uno que es victorioso en gran sumo, que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta y que está sobre de las demás cosas. El amor de Cristo conquistó la muerte y debido a ese amor somos victoriosos, debido a la victoria que nos dio en la cruz del Calvario. Con esa victoria fue total, completa, y nos dio victoria sobre todo lo que ya nos habló la Biblia, la palabra de Dios. Tú tienes que creerlo, tenemos que creerlo. Y por último, vean lo que continúa diciendo. El 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos ama por siempre. 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito sea Dios. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias Jesús, por esa victoria que nos diste en la cruz del Calvario, una victoria completa y total. Bendito seas por siempre. Te adoramos, Señor de señores y Rey de reyes, que estás sentado a la diestra del Padre y se te dio todo poder, todo dominio y toda autoridad. Y se te dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso nos das victoria sobre todo.